Oppenheimer presenta. Es presentado por Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald's del mundo y una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a tener con nosotros a uno de los economistas más conocidos y polémicos del mundo. Quizás el más conocido y el más polémico del momento. Estoy hablando de Paul Krugman, el ganador del Premio Nobel de Economía y columnista estrella del New York Times. Sus artículos demoledores contra las actuales políticas económicas de Estados Unidos y Europa son reproducidos semanalmente por los principales periódicos de todo el mundo. Krugman, un economista heterodoxo que está a la izquierda del espectro político de Estados Unidos, es bastante pesimista sobre el futuro de la economía mundial, sobre todo de Europa, y no es tan pesimista sobre el futuro de América Latina. Lo entrevistamos hace poco desde la Universidad de Princeton, donde es profesor, y aprovechamos la ocasión para preguntarle específicamente cómo ve el futuro de México, de Argentina, de Venezuela, de Chile, de Colombia, de varios otros países de la región. Vamos a ver lo que nos dijo Krugman y luego lo vamos a comentar con varios importantes invitados de todo el continente. Desde la Universidad de Princeton, New Jersey, vamos a ver la entrevista que le hicimos al Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Desde Buenos Aires, en Argentina, vamos a tener al expresidente del Banco Central de Argentina, Martín Redrado. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Washington, vamos a tener a Juan Carlos Hidalgo, analista político del Instituto Cato, un centro de estudios pro libre mercado de Washington. Y aquí, en nuestros estudios, vamos a tener a la doctora María Lorca, profesora de Economía y politóloga de la Universidad de Miami. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos al Premio Nobel de Economía Paul Krugman desde la Universidad de Princeton en New Jersey. Veamos. Doctor Krugman, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Krugman, en su nuevo libro, Acabad con esta depresión, una de las primeras cosas que me llaman la atención es que usted use la palabra depresión. ¿Estamos realmente en una depresión económica o es una recesión? Porque si uno mira para atrás, en la Gran Depresión de los años 30, la economía de Estados Unidos cayó un 50%. Esta vez, bueno, está creciendo al 1-2%. No es mucho, no es nada casi, pero nada comparable con la Gran Depresión. Entonces, ¿cómo definiría usted en qué estamos ahora? ¿Es una depresión en serio? Una depresión es cualquier periodo de tiempo prolongado durante el cual haya una economía débil, un rendimiento muy por debajo de las capacidades y una tasa alta de desempleo. La Gran Depresión tuvo periodos de recuperación, pero en ningún momento la economía iba bien. Y creo que esta es la mejor manera en que debemos abordar esta situación. Debemos abordarla como una versión a menor escala. Y lo que es peor, el desempleo en Estados Unidos en 1937, antes de la segunda desaceleración económica en los años 30, no era mucho más alto si tenemos en cuenta los estándares de hoy en día. Así que no es como si estuviéramos en un universo completamente distinto. Las cosas no están tan graves como durante la Gran Depresión, pero estamos en una depresión. Una de las cosas que me preocupó cuando leí su libro fue cuando usted dice que las recesiones económicas como la actual tienden a llevar a extremismos políticos, a posiciones políticas extremas con resultados catastróficos como
la gran hiperinflación de Alemania en los años 20 y el ascenso posterior de Adolfo Hitler. ¿Usted ve en lo que está pasando actualmente algo similar, el principio de una época llena de extremismos? Reitero que esto no es tan grave como en los años 30, aunque el no es tan grave como en los años 30 no resulta terriblemente alentador. Pero sin duda alguna es evidente el ascenso de un radicalismo político. Lo hemos visto al menos en un país de Europa. En miembros de la Unión Europea y en Hungría hemos presenciado un grave atentado contra las instituciones de la democracia. Es evidente que los partidos totalitarios están ascendiendo en muchas partes de Europa. Y también puede verse que el extremismo político está en ascenso en Estados Unidos. Así que, por supuesto, tomará tiempo. Esperemos que no. Espero que Adolf Hitler no resucite de su tumba pronto. Pero si vamos en esa dirección, sí, bastante parecido. Entonces, ¿usted cree que esto va a seguir por un buen tiempo? ¿Usted no cree, como muchos otros economistas, que esto va a terminar, esta recesión va a terminar en el 2013 o el 2014? Bueno, siempre queda la esperanza, y hay algunas señales esperanzadoras en los Estados Unidos. El problema de la vivienda probablemente ya ha tocado fondo. Las familias han pagado algunas de sus deudas y están en una situación mejor de la que estaban, al menos en lo que a eso respecta. Pero no vemos nada que prediga una sólida recuperación y tenemos además el desastre de Europa, lo cual es terrible para los europeos y no es muy bueno para nosotros tampoco. Así que yo no veo ninguna... Sí, tenemos esperanza de recuperarnos rápidamente, pero no veo algo que diga que el próximo año va a ser mucho mejor que este. Por el contrario, todo parece indicar que el próximo año va a ser peor. ¿Qué diferencia va a ser si en las elecciones de noviembre en Estados Unidos gana el presidente Obama o gana el candidato republicano Mitt Romney? Usted decía en el libro, pero bueno, usted terminó de escribir el libro en febrero de este año. En ese momento usted escribió que creía que el presidente Obama va a ganar la elección, aunque sea por un pelito. ¿Hoy día sigue pensando lo mismo? Bueno, yo diría que él todavía tiene más del 50% de posibilidades, pero no mucho más del 50%. Y es casi un milagro que aparezca tan bien como aparece en las encuestas, porque la economía está débil. Y lo más lógico sería que no gozara de mucha popularidad. Y es lo contrario. Tiene un público escéptico, pero podría correr con mejor suerte que su oponente. Pero no tengo ninguna certeza en cuanto a esas elecciones. Pienso que obviamente podría haber cualquier resultado. La economía se encuentra en un estado en que si todo gira alrededor de la economía, Obama pierde. Si todo gira alrededor de sus adversarios, al menos en parte, tal vez podría ganar. Usted dice en su nuevo libro que los conservadores, la derecha, son responsables de esta recesión económica. Supongo que usted pone a Mitt Romney, al candidato Mitt Romney, en esta bolsa. Sí, hay un par de razones por las que pienso así. Esta depresión en la que nos encontramos empezó hace 30 años, por lo que llegar al nivel de endeudamiento y llegar al nivel de descontrol que provocó esta crisis tomó un largo periodo de tiempo. Y esto se debe, no en su totalidad, pero sí en su mayor parte, a las políticas económicas de los conservadores y a la desregularización del sector financiero y todo lo que esto trajo consigo y que comenzó en realidad bajo la presidencia de Ronald Reagan. Así que tiene sentido decir que la derecha es responsable de esta crisis. Pero creo que lo más importante en estos momentos es que el obstruccionismo de los conservadores en el Congreso no le ha permitido a Obama hacer nada. Obama presentó el paquete de estímulo inicial, que fue insuficiente, como decían ellos en ese momento, y debía haberlo retomado. Obama debía haber incorporado más medidas para crear puestos de trabajo, pero ha estado bloqueado desde el punto de vista político. No ha podido aprobar prácticamente nada desde que cambió la estructura del Congreso, y así que si las medidas que él propuso se hubieran implementado, la tasa de desempleo estaría muy por debajo de lo que está en estos momentos. Las personas no estarían tan golpeadas como están por la economía. ¿A qué cree usted que se debe eso? ¿A falta de liderazgo del presidente Obama o al obstruccionismo de los republicanos de la derecha en el Congreso? Creo que se debe a una combinación de ideología y obstruccionismo. Una cosa les está dando resultado, ¿no es cierto? Impedirle a Obama crear empleos le está dando una posibilidad razonable de ganar las elecciones en noviembre.
Así que si ellos quieren de hecho ser obstruccionistas, pero también la derecha tiene una firme ideología que dice que las únicas políticas que ellos aceptan es reducir los impuestos que pagan los ricos. Cualquier cosa que no sea eso no funciona. Lo cual es un punto de vista refutado totalmente por los hechos, pero eso no importa. Y por lo tanto ellos van a estar en contra de cualquier medida que no sea lo que ellos quieren. ¿Qué se puede decir? Así está Estados Unidos en estos momentos. ¿Usted cree que esta caída de la economía de Estados Unidos es una cosa temporal o es algo definitivo que va a durar por el futuro previsible, como dicen muchos futurólogos? Nada dura para siempre. Como ya dije, algunas de las cosas que originaron esta depresión probablemente estén mejorando. El problema de la vivienda, repito, ha pasado mucho en la economía, pero ya está llegando a su fin. El problema de las deudas de las familias se ha reducido, aunque todavía está ahí. Así que algunos de los factores subyacentes están a nuestro favor. Por otra parte, han durado mucho tiempo. Hay varias preguntas sobre cómo exactamente se interpreta la experiencia de Japón, pero de hecho Japón pasó por un periodo de actividad económica deprimida muy largo que duró una década o más, debido a que explotó una burbuja. Y a nosotros no nos va mucho mejor que a los japoneses en la forma en que estamos respondiendo a la crisis. Pero yo me refería a largo plazo, me refería a todos estos estudios que están vaticinando que China va a sobrepasar a Estados Unidos económicamente en el 2025, en el 2030. Usted obviamente ha visto todos esos estudios. ¿Cree que eso va a suceder? En su mayor parte sí. Nadie comprende muy bien el crecimiento a largo plazo. Nadie sabe en realidad por qué a algunos países les va mejor que a otros. Pero el dato principal en relación con China es que hay muchos chinos y no tienen que ser tan productivos como los americanos. Basta que el trabajador chino promedio sea un cuarto de productivo que el trabajador americano promedio y China se convertirá en la mayor economía del mundo. Y no veo ninguna razón para pensar que esto no va a suceder. Así que, por supuesto, pienso que a largo plazo China será la mayor economía del mundo, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Juan Carlos Hidalgo, en Washington, tú escribiste varios artículos pegándole muy duro a Krugman y a su postura de que el mundo necesita menos austeridad y más estímulos económicos, más gasto público. ¿Por qué te parece tan mal lo que dice Krugman? Vea lo interesante, Estados Unidos desde el 2008 a la fecha ha gastado en medidas de estímulo aproximadamente 1.1 billones de dólares. Para poner en contexto esta cifra, eso es aproximadamente lo que produjo toda la economía mexicana el año pasado. Es decir, Estados Unidos ha gastado todo lo que produjo la economía mexicana en un año, en los últimos 3 años y medio, con fines de estimular la economía y no lo ha logrado. Tenemos los déficits más altos en la historia de Estados Unidos en tiempos de paz. Tenemos el gasto federal más alto en tiempos de paz en Estados Unidos. Y Krugman nos dice que esto no es suficiente, que hay que gastar más. Nunca nos dice cuánto, porque tenemos un gasto aproximado del gobierno federal del 24% del Producto Interno Bruto. Él pone de ejemplo la Segunda Guerra Mundial como una medida paralela que sí funcionó. Es el único ejemplo que él puede presentar supuestamente de su receta así funcionando, cuando el gasto del gobierno federal llegó al 43% del Producto Interno Bruto. Es decir, medidas... pero Juan Carlos Hidalgo, rápidamente, también se puede decir lo contrario. En los países donde se han tomado políticas de austeridad, como en Europa, tampoco las cosas han mejorado. No ha habido recortes de gasto en los principales países de Europa. Esto es tan fácil como buscar los datos. En el Reino Unido no ha habido recortes, en Francia no ha habido recortes, en Italia el gasto está 0.14% menor a su pico del 2009, en España se ha reducido, si acaso, un 8% de su pico del 2007. En fin, no ha habido austeridad, lo que sí ha habido son aumentos de impuestos significativos que él favorece, y eso es lo que tiene Europa en este momento, una serie de aprieto económico. Martín Redrado, en Buenos Aires, tenemos 30 minutos antes de ir al corte. ¿Más austeridad o más estímulo económico? ¿Qué hace falta? Hace falta, Andrés, estímulo económico focalizado. Esta ha sido una crisis de crédito en los Estados Unidos y por lo tanto hay que recrear el crédito para las familias y para el sector privado.
Incentivo focalizado significa dar incentivos impositivos para que el americano acceda a más crédito y empiece a mover la rueda del consumo, que ha estado muy lenta en esta recuperación. Nos están pidiendo un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo Krugman sobre el futuro de América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos al Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre América Latina. Veamos. Doctor Krugman, el pensamiento generalizado en su profesión entre los economistas es que los países de América Latina que están nacionalizando empresas, aumentando enormemente el gasto público, etcétera, etcétera, les va a ir mal. Y que los países que están llevando adelante políticas económicas responsables, para decirlo de alguna manera, Chile, Colombia, Perú, México, etcétera, les va a ir bien. ¿Usted está de acuerdo con esa línea de pensamiento? Bueno, por lo poco que sabemos, las reglas tradicionales todavía son válidas. Si uno imprime dinero para pagar las cuentas, aun cuando la economía no esté en recesión, subirá la inflación. Si uno aplica políticas populistas irresponsables, afectará el crecimiento. Así que yo no apoyo a Chávez. Yo no pienso que Venezuela es un modelo a seguir. Por otra parte, la parte neoliberal, digamos, la línea dura del libre mercado, no ha funcionado como se suponía que lo hiciera. Llevamos décadas escuchando promesas de gran crecimiento en México, y México no está en una situación pésima, pero tampoco ha experimentado ese éxito que esperábamos. En cualquier caso, las economías a las que parece irles mejor son aquellas que siguen políticas moderadas, que tienen esencialmente un libre mercado, políticas fiscales responsables, pero que también hacen un notable esfuerzo por reducir la pobreza. Brasil es el caso más obvio. Así que si me pidiera que dijera que Chávez es un mal líder, yo estaría de acuerdo con eso. No está haciendo nada favorable para la economía venezolana. Y el caso de Argentina es interesante. Argentina logró recuperarse de forma extraordinaria de la crisis que vivió a principios de la década pasada. Pero evidentemente han ido demasiado lejos con las políticas populistas y lo han hecho durante demasiado tiempo. De hecho, han adquirido algunos malos hábitos como la inflación, cuando ésta no cumple ninguna función. Así que Argentina no es un buen ejemplo tampoco, aunque no está en la misma liga que Venezuela. Bueno, hablando de Argentina, hace pocos meses la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo citó a usted como diciendo, en realidad usted escribió en un blog en el New York Times, diciendo que Argentina estaba siendo castigada injustamente por los economistas, por sus políticas económicas. Pero desde entonces, Argentina estatizó la empresa petrolera YPF y tomó varias otras medidas que los economistas califican de estatistas. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la estatización de YPF y cree que Argentina está siguiendo por el camino adecuado actualmente? Yo creo que sobre YPF podría decirse una cosa u otra. No la considero una política terrible. Puede o no haber sido inteligente tomar esa medida. Eso dependería de ciertos detalles sobre los cuales no estoy suficientemente informado. Lo que diría es que está claro que en Argentina hay más inflación de la que ellos reconocen, y eso por sí solo es algo negativo, que evidentemente están tratando de ocultar el verdadero estado de su economía, y que han tenido políticas fiscales y monetarias expansivas durante mucho tiempo. Si ellos hubieran adoptado políticas más moderadas en el 2007, la situación argentina sería totalmente positiva. En realidad hubiera sido una recuperación económica triunfal, pero en vez de eso siguieron haciendo lo mismo, siguieron con el mismo ritmo acelerado. Esa es la crítica que les hago. Hay un gran debate, doctor Krugman, entre los economistas sobre si Brasil o México van a ser la potencia económica emergente de América Latina.
¿Usted en qué bando está? Si yo no conociera las cifras durante los últimos 20 años, probablemente hubiera dicho México, el cual tiene una enorme ventaja y es su ubicación, justo al lado de Estados Unidos. Pero México ha tenido un desempeño inferior de manera continuada, no catastrófico, pero sí ha tenido un desempeño inferior a lo esperado. Y Brasil se le ha acercado. No creo que exista una explicación fácil y plausible de por qué le ha ido mejor a Brasil. Parece ser que existe un mayor espíritu empresarial o algo que tiene Brasil que ha llevado a esta situación. Pero hasta ahora nada de lo que he visto lleva a que, digamos, México haya cumplido con su promesa, mientras que hay cosas relacionadas con Brasil que son muy alentadoras. Pero ¿qué opina del argumento de que a México le va a ir muy bien porque la subida, el alza de los salarios en China está haciendo que muchas empresas multinacionales estén mudando sus operaciones a México para estar más cerca del mercado de Estados Unidos y que eso va a ayudar enormemente a México? Bueno, quién sabe. Nosotros la respuesta es que no sabemos. Yo tengo esperanzas, no soy un pesimista empedernido en relación con México. De hecho, México ha tenido éxito con las exportaciones. Y fue particularmente destacable que, si me permite agregar, el viejo patrón de pasar por una crisis financiera cada vez que cambiaba un presidente se ha roto. Y México pasó de una forma bastante pacífica por la más reciente transición política del país. Así que todo eso es positivo. Pero claro, todo el aumento de los salarios en China, todo el proceso de retorno a México de las operaciones manufactureras que estamos empezando a ver, todo eso son buenas noticias para México. Y puede ser que al fin todo suceda como se suponía sucedería, pero todavía no sabemos si será así. Pero en general, doctor Krugman, ¿usted es optimista o pesimista sobre América Latina? Las últimas cifras de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, muestran que la economía latinoamericana en promedio va a caer este año, va a ser menor que en los últimos 2 años. Bueno, yo todavía me siento bastante optimista. Creo que está muy claro que el capital fluye. Hubo un par de años en los que, debido a que las economías avanzadas tenían problemas, el capital fluía hacia Latinoamérica y esto provocó la sobrevalorización de las monedas de estos países. Estaba garantizado cierto aumento, pero no tanto. Por lo que ellos, el mercado de bonos se sentía muy a gusto en Latinoamérica y eso ha provocado daños. Pero yo no veo problemas más profundos de deuda, de falta de demanda prolongada, como los problemas que hay en el occidente con las economías avanzadas. Así que me siento relativamente optimista con Latinoamérica. Ha capeado la crisis muy bien. Yo no veo nada en estos datos más recientes que le haga creer a uno que se verá inmersa en lo más profundo de la crisis. ¿Qué piensa de esta reciente alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, Perú, México, para aliarse a la alianza transpacífica que está tratando de hacer el presidente Obama con países asiáticos para formar el bloque de libre comercio más grande del mundo? ¿Usted cree que se va a dar este enorme bloque de libre comercio transpacífico o es un sueño de verano del presidente Obama? Bueno, vale la pena intentarlo, pero supongo que estoy muy escéptico al respecto. En general, los convenios comerciales, a no ser que lleven a una estrecha integración, y ese no es el caso, muy pocas veces superan lo que ya existe bajo el amparo de la Organización Mundial del Comercio. Así que pienso que hay muy pocas posibilidades de que marque una diferencia. Una verdadera integración no va a ser posible por estos países, son muy diferentes. En pocos meses va a asumir un nuevo gobierno en México. Se asume Enrique Peña Nieto como nuevo presidente de México, como es de esperar. ¿Qué consejo le daría usted al nuevo presidente de México? Yo no creo. Yo creo que las políticas mexicanas han sido bastante responsables. De hecho, de que México no haya tenido un crecimiento económico explosivo es desalentador, pero no creo que se puede culpar al gobierno. Creo que México necesita tener una política fiscal responsable y no creo que necesite ningún estímulo económico.
y necesita mantener esa tasa de cambio flexible, lo cual considero ha sido una protección muy importante. Y necesita perfeccionar todo lo relacionado con las cosas aburridas, pero necesarias, la educación, la infraestructura, un Estado de Derecho, lo cual es un tema muy importante para México. Lo mejor para la economía mexicana sería controlar el comercio con la droga y la ola de crímenes. Y espero que la vuelta de las producciones manufactureras de China al fin genere el milagro económico que seguimos esperando. Bueno, la misma pregunta para los países exportadores de materias primas de Sudamérica. ¿Qué consejo económico les daría? Bueno, le repito, yo pienso que Brasil sigue políticas muy responsables. Ya hablé de Argentina, que no supo cuándo poner el freno. Chile tiene políticas bastante responsables, de hecho son políticas muy responsables, así que no veo nada drástico. Creo que los Estados Unidos y Europa están cometiendo graves errores con sus políticas. No creo que eso aplique a Latinoamérica. De hecho, los países de América Latina han estado haciendo las cosas más o menos razonablemente. Vamos a Buenos Aires, Argentina. Martín Redrado, ¿está de acuerdo con lo que dice el premio Nobel Krugman de que Argentina iba bien, pero en el 2007 siguió poniendo el pie en el acelerador y se pasó de la raya con políticas populistas? ¿Está de acuerdo con Krugman en eso? Andrés, en 2007 empezamos a tener los primeros coletazos de la crisis de hipoteca internacional. Por lo tanto, allí Argentina lo que hizo es política anticíclica. Lo que pasa es que después se pasó de la raya, sobre todo utilizando los ahorros que había sabido precisamente tener durante la primera etapa, y en particular cuando se utilizaron las reservas del Banco Central, se empezó a imprimir más de la cuenta, se empezó a ir más allá de la capacidad productiva, sobre todo 2010, 2011 y este año 2012 es donde estamos viviendo una disparidad entre la tasa de inflación y la tasa de inversión que hay en la Argentina. No se hicieron políticas pro inversión y ahora estamos sufriendo esas consecuencias. María Lorca, lo que dijo Krugman al principio de este bloque cuando decía de que por un lado las políticas populistas no funcionan, pero por otro lado las políticas neoliberales o demasiado libre mercado tampoco han funcionado. ¿Parece sensato o no? Bueno, la verdad es que escuchando lo que está diciendo, a mí no me parece como que sea el mismo Paul Krugman que leemos cuando estamos leyendo sus columnas del periódico, que son bastante radicales y que, bueno, últimamente, bueno, en mayo del 2012 dijo que para junio que España iba a haber un corralito y que Grecia iba a estar fuera del euro. Bueno, el otro día también tuvo problemas cuando habló de un país de Estonia. O sea, yo lo veo que lo que está diciendo, a excepción de ciertas cosas que ha dicho, que el problema que tenemos es de los conservadores, cuando el problema que tenemos en Estados Unidos justamente de Clinton, del sueño americano y de la Reserva Federal y de Greenspan, eso me parece que ha sido una salida de tono de lo que a él le gusta decir. Pero lo que estoy viendo hasta ahora me parece, dentro de lo que cabe, bastante moderado. No lo veo como los artículos que le escriben en el New York Times para llamar la atención y ser tan novedoso y vender tantos libros. Nos piden un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista al premio Nobel Paul Krugman. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos al Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre Europa y si va a sobrevivir el euro. Veamos. En su nuevo libro, doctor Krugman, usted dice que Europa va a tener un futuro bastante negativo, bastante malo, bastante oscuro, por bastante tiempo. Pero usted terminó de escribir su libro en febrero. Pasaron varios meses, la Comunidad Europea, la Unión Europea tomó varias medidas. Hoy día, pasados tantos meses, ¿usted es más optimista o menos optimista sobre Europa? Sí, si algo ha cambiado en mi posición es que me siento más pesimista aún.
Los europeos respondieron esencialmente a un atentado especulativo incipiente a todo el sistema en otoño pasado, al pedirle al ECB, al Banco Central Europeo, que comprara muchos bonos del gobierno de forma indirecta. Y si no lo compraban, pero les prestaban dinero a los bancos que aceptaran bonos del gobierno en calidad de valores, esto se consideraría de hecho un préstamo al gobierno, lo cual estabiliza la situación de manera temporal. Pero no se hizo nada, no hicieron nada con el tiempo que ganaron. Y ahora están enfrentando la misma situación. Ahora se están enfrentando a mucha presión y lo que vemos ahora deja muy claro que los líderes europeos, en particular los líderes del norte de Europa, no están dispuestos a aprobar nada que sea diferente a las políticas que han fracasado durante los últimos 3 años. Por lo que en realidad me siento muy pesimista con relación a Europa. Pienso que hay un riesgo creíble de que tenga lugar una grave quiebra en el futuro muy cercano. ¿Todavía piensa que el euro va a desaparecer? Bueno, creo que hay grandes posibilidades de que esto suceda. Y por grandes posibilidades quiero decir de un 40 o un 50%. No estamos hablando de una posibilidad remota. Hay, creo, muchas posibilidades de que suceda. Existe una suposición muy fuerte de que Grecia saldrá de la zona del euro muy pronto. Y esto provocará un potencial efecto dominó que pudiera contenerse si el Banco Central Europeo estuviera dispuesto a imprimir muchos euros y prestárselos a los gobiernos del sur de Europa, pero no está dispuesto a hacerlo. El efecto dominó puede volverse desenfrenado y no sería difícil hablar de que para esta fecha del año que viene o incluso antes, España, Portugal e Italia podrían estar todos fuera de la zona del euro. Y en ese punto sería difícil que esta moneda sobreviviera. Ahora, lo peor es que existe una posibilidad real de que esto suceda. Y es más fácil imaginarse de que todo se desploma que contar la historia de que se mantiene la unidad. El argumento central de su libro, Dr. Krugman, es que contrariamente a lo que dicen la gran mayoría de los economistas, usted dice que en lugar de tomar medidas de austeridad, como están haciendo Europa y Estados Unidos, tendrían que gastar más para estimular la economía. Pero ¿qué dice del argumento de la mayoría de los economistas que dicen que si se aumenta el gasto público, lo único que se va a lograr es generar más temor en los mercados, huida del dinero hacia el oro, menos inversión, más desempleo, más crisis? ¿Qué dice de ese argumento? Bueno, hay un par de cosas que estamos viendo ahora. Un grupo de inversionistas está ejerciendo el voto sobre lo que piensan sobre el déficit, el presupuesto y las deudas. Ahora ese es el mercado de bonos. Y en el mismo momento que estamos teniendo esta conversación, el costo del crédito en los Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo. Carrying significantly negative real interest rates. Basically, investors are willing to pay the US government to hold their wealth as long as it keeps Estados Unidos con tal de que los proteja contra la inflación. So that isn't a sign Eso no es un síntoma de un mercado que está nervioso. La zona euro es otra historia. Pero cada país que tenga su propia moneda puede pedir dinero prestado sin mucho problema. Is able to borrow. It's not an immediate problem. Confidence is not an issue. La confianza no es un problema. So I think that's just a, the deficit hawks, if you like. Los halcones que predecían que esta situación llevaría a intereses altos y una crisis fiscal provocada por el mercado de bonos se equivocaron y se siguen equivocando. And a fiscal crisis brought on by the bond market for years now. And they keep on being wrong. I think predictive success has to have some bearing on whose diagnosis you accept. Doctora María Lorca, ¿está de acuerdo con Krugman en su pesimismo sobre Europa? ¿Que el euro corre un serio riesgo de desaparecer, que Europa se va a desmembrar, por, según él, no aumentar suficientemente el gasto público? Yo creo que eso pasaría
Desde mi punto de vista, sí se sigue metiendo el gasto público. Yo creo que... O sea, lo contrario de lo que dice él. Totalmente. Yo creo que ahora mismo Keynes yo creo que tiene que estar aplaudiendo de todo el dinero que se está gastando. En Europa el gasto público ha aumentado un 7%, el déficit ha aumentado, la deuda ha aumentado. Los países del sur han aumentado su gasto en un 10% en los últimos 3 años, hasta que ahora ya lo han parado, como mencionó Juan Carlos Hidalgo desde Washington. Yo creo que ahora que han puesto pies en pared y que han decidido no gastar y verdaderamente ponerse a dieta financiera y a dieta económica, yo creo que es cuando podemos ver que se salva. Nosotros tenemos en Europa el caso de un país que ha decidido, bueno, entró en Europa en el 2004, no tenía ninguna posibilidad de adoptar el euro el 1 de enero del 2010, empezó a gastar, vio que no iba bien y ahora se metió una dieta terrible y ha adoptado el euro el 1 de enero del 2010, como dijo, cosa que Paul Krugman lo atacó radicalmente a este país. Yo creo que es un ejemplo que hay que seguir y yo creo que no es cuestión de gastar más, sino ser austero, que no es despilfarro, de gastar lo que se puede en lo que es necesario. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a analizar las recetas de Krugman para América Latina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Juan Carlos Hidalgo en Washington, ¿qué piensas de lo que nos dijo el premio Nobel Paul Krugman sobre América Latina? Cuando él dijo que el manejo económico de América Latina es más prudente que el de los grandes centros de poder, el de Washington, Nueva York, Londres, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que Krugman está idealizando un poco la cosa desde lejos o tiene razón? No tanto. Como dijo María Lorca, hay dos Krugman. Uno es el Krugman, el profesor universitario que ha escrito libros de macroeconomía que han sido muy aceptados y es muy serio, y lo vimos en algunos tramos de la entrevista. Y el otro es el Krugman propagandista de su columna en el New York Times y de su último libro. Vea qué interesante. Hace 2 meses aproximadamente, él estaba poniendo a Argentina como ejemplo económico en la región. Está diciendo que Argentina recibía mala prensa, pero que las políticas de Cristina Fernández de Kirchner habían logrado que el crecimiento en Argentina fuera espectacular y que era un ejemplo a seguir en la región. Hoy se desenmarca de esos comentarios a raíz de los últimos acontecimientos en Argentina, la inflación fuera de control, las nacionalizaciones, la prohibición de importar libros, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo el Krugman escoge muy convenientemente cuáles ejemplos seguir, cuáles decir que no hay que seguir. Pero lo cierto es que él ha apoyado ese modelo en el pasado y en un pasado muy reciente. En el tema de libertad económica, él critica las economías neoliberales, pero menciona a México como una economía neoliberal, y en realidad México no es tan liberal. El país por excelencia que ha aplicado recetas liberales en América Latina es Chile, el cual él en el pasado ha criticado y ahora más o menos dijo que no tenía mucho que decir al respecto. Entonces, como nuevamente, hay dos Krugman y depende en qué momento uno lo agarre para saber qué es lo que está diciendo. Vamos a Argentina. Martín Redrado, si ahora nos escucha bien, ¿cuál de los dos Krugman tiene razón? ¿Tiene razón el Krugman que dice que hay más sensatez en América Latina que en Washington, o el otro? Mira, sin duda los latinoamericanos hemos aprendido de nuestras propias crisis y por lo tanto en líneas generales tenemos políticas económicas más sólidas, políticas de responsabilidad fiscal, mejor manejo del endeudamiento, tenemos el crecimiento de monedas locales que tienen un rol más importante en el financiamiento tanto de los países como de las empresas. Tenemos tipos de cambio flexibles, salvo algunas honrosas excepciones como Venezuela y la Argentina, pero yo diría que claramente tenemos un marco económico más sólido, políticas más responsables y también un escenario internacional muy favorable al que no se hizo referencia. Por primera vez en décadas la región tiene los precios de las cosas que produce son altos y tenemos tasas de interés muy bajas. Si vos mirás a otras décadas tenés o precios de los productos bajos con tasas de interés bajas o viceversa. Esta es la primera vez que tenés un escenario muy favorable, lo cual es que la región tiene la oportunidad de captar muchos capitales, muchas inversiones que salen de un mundo desarrollado que crece poco, que tiene una mediocre tasa de crecimiento y que busca en países como los nuestros y en los países asiáticos potencialidad de crecimiento que realmente la tenemos, como lo muestran la mayoría de los países de la región. María Lorca, ¿dónde hay más sensatez? ¿Al norte o al sur?
Yo creo que actualmente en el sur. Yo soy una firme creedora de que Latinoamérica tiene lo que necesita el resto del mundo. Ahora es cuestión de que tenga estadistas y no políticos mediocres y que no sepan por dónde tienen que llevar los países, pero Latinoamérica está el futuro del mundo. Pero en materia de lo que dice Krugman, que hay más sensatez en la política económica de América Latina que en Washington o Europa. Yo creo que todavía en Estados Unidos y en Washington, depende del país que elijas. Hay países, como ha dicho Juan Carlos, Chile es un ejemplo a seguir completamente, entonces yo creo que hay que aprender de esos. Hay otros que desgraciadamente no lo son, pero no hay que generalizar. Hay muy buenos ejemplos en Latinoamérica y muy buenos ejemplos también en Europa. Nos están pidiendo corte y cuando volvamos, mis opiniones sobre las recetas de Krugman para América Latina y el mundo. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Un verdadero privilegio haberlo tenido hoy al Premio Nobel de Economía, Paul Krugman. No se olviden de decirnos lo que piensan de lo que escucharon hoy y qué temas y qué invitados quieren que traigamos al programa en las próximas semanas. Nos pueden contactar en Facebook o en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter personal, @OppenheimerA. Bueno, mi opinión sobre lo que dijo Krugman. A mí personalmente me gustó mucho lo que dijo cuando le pregunté sobre qué le recomendaría a México. Y él respondió que México en general está haciendo las cosas bien, pero que tendría que concentrarse ahora en las cosas que él llamó aburridas pero imprescindibles, como la educación y la infraestructura. Creo que ese sería un buen consejo no solo para México, sino para toda América Latina y también para Estados Unidos. Solo le agregaría que el principal desafío de nuestra parte del mundo, el principal desafío, va a ser que dejemos de considerar esas tareas, especialmente la educación, como aburridas. A mí me hubiera gustado que Krugman le pusiera más énfasis al tema educativo, porque las naciones que más están creciendo y más están reduciendo la pobreza son las que más le están apostando a la calidad educativa. En realidad, la educación no tiene nada de aburrido, al contrario, tenemos que empezar a ver la educación como el reto más apasionante de nuestra generación, como lo están haciendo los asiáticos, porque eso es lo que nos va a ayudar más que nada a reducir la pobreza y a convertirnos en economías cada vez más sofisticadas. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Es presentado por Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald's del mundo y una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales.